como una persona que estudió en un colegio público en un pueblo muy pobre de Bolivia, pudo llegar a estudiar a la Universidad de Harvard. Yo estudié en la Escuela Cornelio Saavedra de Villazón. Cuando comencé mis primeros estudios, nuestra escuela no tenía ninguna condición para brindar un buen servicio. Nuestros bancos eran de madera, muy viejos, nos sentábamos en piedras y ladrillos y las ventanas estaban completamente rotas por donde entraba un frío del demonio. La pizarra mal se veía porque la tiza ya no pintaba. Sin embargo, pasado un primero o segundo año, hubo una donación de parte del gobierno argentino y nos regalaron una escuela muy linda, moderna, con salas equipadas y muy buenas. Así yo comencé a estudiar en la Escuela Cornelio Saavedra con decenas de otros jóvenes, donde nuestra misión fundamental era aprender y hacer patria desde las fronteras. Desde muy jóvenes nuestros profesores nos decían, por ejemplo, los días lunes, cuando había hora cívica, que debíamos cantar el himno nacional a toda voz para que nos escuchen el otro lado de la frontera, en La Quiaca. Y así lo hacíamos. A lo largo de muchos años también estudiamos y trabajamos muchísimo en lo que era matemáticas, cálculo, historia, aritmética, donde tuve profesores de provincia espectaculares. Recuerdo con inmenso cariño, por ejemplo, las horas cívicas que teníamos cuando teníamos fiestas patrias, por ejemplo, como este 6 de agosto. En ellas representábamos pequeños teatros donde ya actué como Simón Bolívar, José Antonio de Sucre y otros héroes nacionales, junto a muchos compañeros y compañeras que teníamos en el colegio. Durante 6 años fui súper feliz y entendí que la educación era central para poder seguir creciendo como persona y ser humano. Tuve la suerte después que mis padres migraron a La Paz y me registraron en el Colegio San Calixto. En un primer momento llegué con mis notas que eran muy buenas, llegué a ser abanderado de la Escuela Cornelio de Saavedra y tenía notas muy, muy buenas. Sin embargo, desconfiaron de que esas notas eran verídicas. Y por lo tanto tuve que dar varios exámenes para poder acceder al Colegio San Calixto. Por supuesto me fue muy bien y pasé otros 6 años fabulosos en el colegio donde conocí a gente fantástica que me enseñó literatura, filosofía, economía, me enseñó lenguaje, por supuesto, física, química y todas las materias clásicas que se llevan en la secundaria. Después salí bachiller y fui directamente a la Universidad Mayor de San Andrés, donde entré a los prevestibulares de ciencia política. Sin embargo, cuando hacíamos los vestibulares, íbamos a comenzar el primer semestre de ya la carrera de ciencia política, que en la época era junto a la de Derecho, vino el golpe de García Meza y la universidad se cerró. En esas circunstancias me vi obligado a buscar algún lugar donde yo podría continuar estudiando. Así que me enteré que había un programa de becas, en esa época se llamaba un programa de bolsas, en Brasil, y apliqué y presenté mis papeles. Obviamente también mis notas eran bastante buenas y fui seleccionado. Yo no tenía la más remota idea de lo que era Brasil. Apenas conocía probablemente algo de fútbol, pero no tenía idea de lo que era Brasil. Por lo tanto, fui seleccionado para una bolsa de estudio que básicamente consistía en que tú podías tener un espacio en la universidad. Y cuando fui a hacer la entrevista para la selección final, un funcionario de la embajada me preguntó dónde me gustaría ir. Como les decía, yo no tenía la más remota idea de lo que era Brasil, pero se me ocurrió, ¿no es cierto?, que tal vez yo quisiera una ciudad pequeña, le dije, pero que tenga playa. Y fui a parar a la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Cumplieron una de las partes. La ciudad tenía playa, pero era una tremenda ciudad. En el primer semestre apliqué para conseguir, ¿no es cierto?, una beca de estudios y la mantuve durante todo el tiempo de mi curso de licenciatura.
terminé el curso en economía y tuve la suerte de tener un departamento de economía que en la época fueran los que diseñaron el plan cruzado. Economistas como Edvard Basha, Percio Arida, Winston Friedman y otros me permitieron entender mucho el tema económico. Después, como yo quería continuar estudiando, inmediatamente me fui a hacer una maestría en Economía y Relaciones Internacionales en la propia universidad. Siempre creí que la educación y el capital humano eran fundamentales, especialmente para un joven que venía de una ciudad muy pobre de Bolivia, como es el caso de Villazón. Además, mi padre siempre me había inculcado la idea de que lo mejor que podemos hacer era estudiar y prepararse para tener un mejor futuro. Mi padre de Villazón tenía una fuerte influencia de lo que era Argentina. Y en sus épocas, en los 50, en los 60, Argentina era un país realmente en vías de desarrollo muy cercano a índices europeos y por lo tanto el capital humano era muy valorado. Y mi padre siempre me decía, tienes que estudiar como los argentinos. Entonces yo estudié la maestría, volví a Bolivia directamente a la Universidad Católica Boliviana, donde tuve la suerte de ser reclutado por el gran economista boliviano Juan Antonio Morales, con quien trabajé muy joven en el Instituto de Estudios Socioeconómicos. Posteriormente, pasé un año en el gobierno, me aburrí de él y volví a la universidad. Estando en la universidad tuve la oportunidad de otra vez poder seguir estudiando y me conseguí una beca para estudiar en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde estuve 2 años realizando una maestría en política económica. Posteriormente, terminado eso, también postulé a la Universidad de Harvard, donde fui aceptado al programa de políticas públicas, a un programa que se llamaba, o que se llama en realidad Mason Fellow. Una vez terminado ese curso en la Universidad de Harvard, volví a Bolivia y seguí trabajando en la universidad como profesor, como investigador, pero sabía que yo tenía que seguir trabajando para mejorar cada vez más mi formación. Y tuve la suerte también de conseguir una beca, un apoyo de la Embajada de Inglaterra, el Chevening Program, donde me permitió hacer estudios doctorales en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Como verán, entonces, yo tuve enormes oportunidades, tuve mucha suerte, pero al mismo tiempo aproveché que tenía suerte para empeñarme, para trabajar intensamente, para prepararme. Además, siempre me gustó estudiar, siempre me gustó enseñar, siempre me gustó ser profesor. Mi vida es ser profesor. He estado después en la universidad, ¿no es cierto?, por más de 30 años trabajando como profesor. Lo sigo haciendo, pero he estado siempre vinculado al tema de la educación. Por lo tanto, como ustedes pueden ver en este pequeño relato, ¿no es cierto?, para mí lo más importante en una economía, lo central en una sociedad, es el capital humano, es el recurso más valioso, es la manera en la cual nosotros vamos a tener un recurso de ideas que es infinito. El gas se acaba, la electricidad puede tener problemas, los minerales desaparecen, pero lo que no desaparece jamás son las ideas. Y las ideas están respaldadas por el capital humano, y el capital humano se forma en la universidad, en los colegios, en los institutos técnicos. Por lo tanto, nuestro deber es trabajar en el capital humano. Lo que yo puedo decirles es que con el litio, digamos que ahora se convierte en una nueva oportunidad, Bolivia tiene que dejar atrás la maldición de los recursos naturales. Esta idea de que solo el recurso natural te salva y no tienes que hacer nada más y esperar las rentas. Bolivia pasó por el ciclo de la pata con una gran esperanza y no hubo desarrollo significativo. Después vino el ciclo del estaño, hicimos exactamente lo mismo. Después vino el ciclo del gas y ahora está terminando. Durante todo este periodo de construcción del patrón de desarrollo basado en los recursos naturales, hubieron gobiernos de izquierda, derecha, populistas, neopopulistas, liberales, neoliberales, y los cambios fueron muy lentos y